optimizar los recursos, ¿no? El cual se dé de manera efectiva y óptima es el objetivo general. Entonces, si nosotros lo vemos desde el lado de sistemas o modelo de gestión de recursos humanos, lo estaríamos relacionando con el sistema administrativo. Ahora, el sistema o modelo de gestión es como el todo del área de recursos humanos, pero dentro de esos sistemas hay subsistemas, o sea, hay divisiones, ¿no? Que forman parte del modelo de recursos humanos en el sector público. ¿Y cuántos subsistemas tenemos? Tenemos 7, ¿no? El cual el primero habla de la planificación de políticas de recursos humanos, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la planificación, es como yo les mencionaba en la primera clase, nosotros no podemos hacer algo sin antes nosotros sentarnos a pensar cómo realmente vamos a llevar a cabo dichas actividades, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, ¿no? Que en enero del 2024 haya un asistente de recursos humanos en la municipalidad de Apurímac, ¿no? Entonces yo tengo que empezar a hacer las actividades que me lleven a cabo, que me permitan poder contratar a una persona, ¿no? Y en eso consiste poder yo planificarme, ¿no? Enlistar el conjunto de actividades que me permitan poder cumplir un determinado objetivo. En este caso, ¿cuál sería? Contratar personal nuevo en un tiempo estimado, que en este caso sería en el mes de enero, ¿no? Entonces, aquí yo voy a establecer qué políticas voy a seguir, ¿no? Qué tipo de contrato le voy a dar a este trabajador, bajo qué régimen se le va a considerar, cuáles van a ser las condiciones de pago que se le va a dar a este trabajador, cuáles son los lineamientos, pero en esta parte de planificación yo voy a enlistar todas las actividades que voy a realizar para poder llevar a cabo este objetivo. Ahora, el segundo subsistema es la organización del trabajo y su distribución. En qué consiste esta parte? En que una vez que yo ya enumeré el conjunto de actividades, ¿no? Ya me planifiqué qué es lo que voy a hacer, ahora tengo que distribuir mis labores, ¿no? Por ejemplo, si en una de mis actividades que he enlistado dice que debo redactar la oferta de empleo, tengo que indicar en qué tiempo lo voy a realizar, cómo lo voy a hacer, bajo qué medios lo voy a gestionar, ¿no? Igual, por ejemplo, si voy a hacer el tema de la selección de personal, qué tipo de entrevistas voy a tomar en cuenta, en qué tiempo lo voy a hacer, ¿no? ¿Cuál va a ser el periodo? Por eso es que ustedes pueden haber visto que en los concursos públicos abiertos todo tiene su tiempo, ¿no? Por ejemplo, dicen presentación de documentos del 10 al 15 de diciembre, ¿no? Entrevista de personal del 20 al 25 de diciembre, por ejemplo, ¿no? El tema de el tema de la lista de los que actos para la segunda fase de tal fecha. Entonces, ahí yo ya estoy organizándome. ¿Por qué? Porque yo ya estoy distribuyendo cómo voy a llevar a cabo ese proceso, ¿no? Esto aplica para temas de capacitación, tema para seleccionar al personal, para temas de inducción, para progresión de la carrera, para todos los tipos de actividades que como área yo tengo, ¿no? Porque yo no solamente me organizo en una actividad, ¿no? Sino yo me organizo en muchas actividades que forman parte de la gestión de recursos humanos, ¿no? Como tercer subsistema tengo la gestión del empleo. En la gestión del empleo, aquí yo estoy determinando qué flujos voy a utilizar para vincular a un trabajador, ¿no? Porque yo me organizo para, de alguna u otra forma, poder tener personal en la empresa, en la organización, ¿no? Pero ¿de qué forma me la voy a emplear? O sea, ¿qué tipo de contrato va a firmar? ¿No? Cuando ya esté en la organización, ¿cómo va a ser su inducción? ¿No? Si cada qué tiempo se le va a renovar su
reincorporación hasta la desvinculación de cada uno de los trabajadores, ¿no? Todo ese flujo, todo ese movimiento de los funcionarios públicos que se pueda dar durante el tiempo fiscal que están ellos en la empresa, a eso yo le voy a llamar gestión del empleo, que es el número 3. Luego tenemos la gestión de rendimiento, ¿no? En la gestión de rendimiento, que también ya lo habíamos visto en la anterior clase, aquí vamos a ver de qué forma nosotros vamos a evaluar a los empleados o trabajadores de las entidades públicas. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos tener trabajadores eficientes, capaces de hacer bien sus labores, que se esfuercen por hacer bien las cosas, entonces yo tengo que preocuparme por capacitarlos, pero aparte de capacitarlos, yo también necesito evaluarlos, porque yo no puedo saber si alguien está haciendo bien su labor si no pasa por un examen, por una evaluación de desempeño. Entonces, yo bajo gestión de rendimiento, yo voy a poder ver si el servidor está cumpliendo o no sus funciones de manera adecuada, si se encuentra orientado a brindar un servicio a toda la población o simplemente da un servicio solo por cumplir, pero no está orientado a velar por todo lo que la ciudadanía necesita, ¿no? De esa forma, ¿yo qué voy a lograr con evaluar el rendimiento? No significa que yo le voy a llamar la atención todo el tiempo, yo no voy a buscar la forma de que esa persona crezca o que tenga problemas más adelante con esa persona, no, sino en una gestión de rendimiento, lo que hace es promover la mejora continua de cada uno de los servidores públicos, ¿no? Si yo veo que uno de los servidores está en atención al cliente, digamos en la SUNAT, pero llega una persona, un ciudadano, ¿no? Que quiere sacar su RUT, que considera de que le han puesto una multa por no tener licencia de funcionamiento de su empresa, la han cerrado, pero la persona que lo está atendiendo no es empática, no sabe cómo llegar al ciudadano, y en la evaluación o gestión de rendimiento yo veo esa parte, ¿no? De que tiene un bajo puntaje en ese aspecto. Lo que yo voy a buscar es de que logre la mejora continua a través de una capacitación relacionada a los puntos críticos que el trabajador necesita, ¿no? Si ya después de eso, de retroalimentarlo, vemos que sigue cometiendo los mismos errores, es ahí donde ya se tendría que empezar por rotar al personal o desvincularlo de la gestión que está realizando, ¿no? Porque la idea es tener trabajadores eficientes, ¿no? Que no solamente optimicen los recursos de la empresa, sino que logren sus objetivos. Eso es lo que plantea la gestión del rendimiento. Luego, en el punto 5, tenemos la gestión de compensación. En este punto número 5 incluye todo el conjunto de ingresos y beneficios que la entidad destina al servidor. O sea, todo el tema remunerativo, ¿no? Si tiene alguna bonificación, si tiene algún pago adicional por alimento, todo lo que va a su planilla, ¿no? Como contraprestación mensual, ¿no? Lo que se le abona es lo que iría dentro de la gestión de la compensación. Luego tenemos la gestión del desarrollo y la capacitación. ¿En qué consiste? En que, como ya lo había mencionado antes, es ver qué puntos críticos, cuál es la necesidad de los funcionarios de capacitarlos, y en base a eso, ver la manera de que se den capacitaciones con periodos de tiempo, ¿no? De manera funcional, de manera trimestral y semestral, para de esa forma darle capacitación en los temas que ellos necesitan y en los temas que son propios de las entidades, ¿no? Por ejemplo, podemos darles capacitación en ética laboral, ¿no? En liderazgo, se le puede dar capacitación en lavado de activos, en el uso adecuado de los sistemas de la empresa, ¿no? Y en lo que se vea que son necesarios para la organización.
Entonces, de ahí entra a tallar el tema de la gestión del desarrollo y la capacitación. Porque ¿qué se quiere lograr con esto? De que las personas, los servidores, puedan lograr hacer una progresión de la carrera. ¿Qué significa la progresión de la carrera? Que tengan la capacidad de que puedan ascender, ¿no? De que puedan tener un cargo mucho mejor del que empezar, ¿no? Ese es el objetivo de la gestión del desarrollo y la capacitación. Y como séptimo subsistema tenemos la gestión de relaciones humanas y sociales. ¿En qué consiste la gestión de las relaciones humanas? Es un subsistema que, como ya lo menciona, aquí se está viendo el tema de que todos tengan una buena comunicación entre sí, ¿no? Que haya una comprensión, que haya un adecuado clima laboral, que a veces falten las organizaciones porque cada uno trabaja por su cuenta, los mismos departamentos, cada uno no se interrelacionan, ¿no? Ni se conocen, a veces hay personas que no saben ni cuántos departamentos tiene la empresa. Entonces, es importante que como departamento de recursos humanos, ellos involucren a sus trabajadores, ¿no? Que los hagan partícipe también de los cambios que pueda haber en la organización. Si, por ejemplo, sale una nueva unidad remunerativa pública, ellos puedan ser enterados de eso. El presupuesto anual también llegue a tener un informe dentro de los mismos trabajadores, ¿no? Se puede publicar en la página institucional, en el, en el mapa o mural de la empresa, y también se puede hacer actividades de esparcimiento recreativas que permitan a los trabajadores tener poder socializar, tener una mejor relación humana, ¿no? Que les permita a ellos mejorar sus prácticas laborales. Entonces, estos son los 7 subsistemas del modelo de la gestión de recursos humanos. Si yo, por ejemplo, les preguntara, ¿no? En el examen o en un cuestionario, ¿cuál es aquel subsistema que se encarga de ver todo lo relacionado a la incorporación hasta la desvinculación del trabajador? O sea, todas las actividades que estén relacionadas desde la incorporación hasta la desvinculación del trabajador, ¿qué número de subsistemas sería? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 o el 7? Muy bien, Carmen. Tienes ya 5 puntos. Muy bien, es la gestión del empleo, ¿no? Claro, muy bien, Daisy, están atentos. Si, por ejemplo, les viniera el tema de que cuál es aquel subsistema que está, que tiene que ver con la retribución y la contraprestación mensual que recibe el trabajador, ¿cuál de estos subsistemas sería? Carmen está muy participativa, muy bien, me da gusto que así participen rápido, que estén atentos, ¿no? Muy bien, Carmen, Juan, Daisy, Lady, Nadeska, Joner, efectivamente sería el número 5, la gestión de la compensación. ¿Cuál es aquel subsistema, jóvenes, que se encarga de enlistar el conjunto de actividades que me permitan lograr los objetivos? ¿Cuál subsistema sería? Que me permite enlistar el conjunto de actividades que me permitan lograr los objetivos. Carmen dice el 6, que es la gestión del desarrollo y capacitación. ¿Qué dicen los demás? ¿Sería el 6? Juan dice el 4, Joner dice 6, Nancy dice 1, Carmen se retractó y dice 1, Mercedes 2, Nadesca 3, Berta Luz 6, Daisy 1 y Alberto 2, Elizabeth 6, Daisy planificación. Aquí ideas divididas y es mejor que ustedes lo sepan ahora antes de que les ven en el examen y que pueda hacer que no tengan un punto menos por no responder correcto, ¿no? Los que han respondido la 1, como Daisy, Carmen, ¿no? Que al final Nancy, esa es la respuesta correcta. Acuérdense, jóvenes, que antes de empezar las actividades que yo voy a llevar a cabo para poder lograr un objetivo, hablamos de la planificación, ahí es donde yo enlisto las actividades, ¿no? No puede ser otro, no puede ser el 6, no puede ser el 4, no. Es el 1, la planificación.
Ahora, a ver, les hago una última pregunta con respecto a los subsistemas. ¿Cuál es aquel subsistema que evalúa el desempeño de los trabajadores? ¿Cuál sería? ¿Cuál es aquel subsistema que evalúa el desempeño de los trabajadores? Ya, ahí sí, muy bien, Carmen, Juan, Nancy, Mercedes, Lady, Elizabeth, Berta Luz, Daisy, Giovanna, Joner. Efectivamente, la respuesta correcta sería la número 4, la gestión de rendimiento. Esa es la respuesta que es la que tiene que ver con la evaluación del desempeño. Bien, entonces han estado muy atentos a este tema. Vamos a seguir adelante. Dentro del área de recursos humanos, hay 23 funciones que forman parte de la actividad propia de este sector público, ¿no? Que ya están enmarcadas dentro de la Autoridad Nacional de Servicio Civil y que forman parte de la estrategia laboral que se realiza en cada uno de los sectores de sector público, ¿no? Sea el sector educativo, sea el sector de municipio, sea alguna empresa de servicio. Las funciones del Departamento de Recursos Humanos se van a realizar de igual forma. Cada uno en su sector, sí, pero de igual forma se van a realizar estas 23 funciones porque cada uno de los departamentos ya lo tienen indicado dentro de su sistema administrativo de gestión, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas 23 funciones para que se pueda entender de qué se trata cada una de estas. La primera función que tenemos es la estrategia, políticas y procedimientos. ¿A qué hace referencia la estrategia, políticas y procedimientos? Aquí es necesario mencionar que se puede hacer, qué es lo que yo como área de recursos humanos o como departamento, yo me voy a establecer como objetivo, ¿no? Si yo, como les había dicho, si para el 2024 yo tengo como objetivo utilizar menos recursos, no sea de 35,000, llegar a 30,000, entonces, ¿qué estrategias yo voy a realizar, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas que me van a permitir tener una mejor utilización de recursos, ¿no? Y ahí parte el tema de las políticas que ya están constituidas en la organización, de qué forma o qué procedimientos voy a llevar a cabo para poder realizar mis actividades. Esta primera parte o esta función es como la planificación, ¿no? Porque en la planificación yo enlistaba el conjunto de actividades, ¿no? Entonces, dentro de la planificación de recursos humanos, prácticamente yo también tengo que ver las estrategias, ¿no? Por eso es que el punto 2, cuando yo ya vi qué técnicas, qué herramientas voy a utilizar, qué políticas voy a seguir, es donde ya entro a un proceso de trabajo. O sea, entro al punto número 2, ¿no? Que es la planificación de recursos humanos, ¿no? Aquí yo voy a ver el conjunto de actividades, ¿no? Enumeradas que forman parte de la gestión administrativa para que el capital humano de una entidad pública pueda también lograr sus objetivos personales. Entonces, de esa manera funciona la planificación de recursos, que ya lo había mencionado antes, ¿no? Yo no puedo hacer alguna actividad sin antes pensar cómo es, qué es lo que voy a hacer primero, qué es lo que voy a hacer segundo, cuál voy a hacer tercero, cuarto y así en lo sucesivo, ¿no? De eso consta realizar el conjunto de actividades, de planificarlas. Luego viene el tema de diseño de puestos. ¿Qué es el diseño de puestos? Es la organización de las tareas y actividades repetitivas del puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ahí en el diseño de puesto, yo voy a indicar cómo es que se va a desarrollar cada trabajador. Por ejemplo, a ver, les muestro un modelo. ¿Ya?
Este, por ejemplo, que ustedes ven en pantalla, es un perfil o descriptor del puesto, ¿ya? Aquí en este perfil o descriptor del puesto yo empiezo a diseñar cada uno de los puestos que existen en las entidades públicas, ¿no? Si, por ejemplo, uno de los nombres del puesto es supervisor de logística, yo tengo que indicar bajo qué dirección va a estar indicado, ¿no? Digamos, bajo el área de operaciones, gerencia, ¿no? Gerencia general, ¿no? Subgerencia administrativa, con quién voy a coordinar, ¿no? Con el gerente de garantías o el gerente comercial, ¿no? Dependiente con quién se va a coordinar. Y luego se establece un propósito, ¿no? ¿Qué es lo que se hace? O sea, ¿qué acción voy a realizar como supervisor de logística? ¿No? Digamos, aquí yo puedo indicar mantener la vigilancia de cada uno de los trabajadores que están dentro del departamento para que se pueda cumplir con los objetivos de la organización. ¿Con qué método lo voy a realizar? ¿No? ¿De qué forma? A través de los reportes, ¿no? ¿Para qué se hace? Es el resultado esperado, ¿no? ¿Para qué se hace? Para que la empresa pueda tener mayor cantidad de activos, ¿no? Luego después, en este perfil o descriptor del puesto, también se ubican las principales responsabilidades que se realizan en el puesto, ¿no? Por eso es que solamente pueden haber, eh, pueden haber de 3 funciones a más, pero normalmente lo que se busca aquí en este perfil o descriptor del puesto, que no se hagan más de 5 actividades, ¿no? Porque ya se volvería un documento muy extenso. Por eso aquí nada más se indican las principales funciones. Igual, aquí tenemos que responder a 3 preguntas. ¿Qué es lo que hacemos en esta actividad? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y para qué se hace? Y a cada una de estas funciones yo le voy a dar un porcentaje. Porque ustedes saben, jóvenes, que cuando tú estás laborando, no todas tus actividades van a tener un mismo porcentaje. Hay alguna tarea que va a ser la más importante y más preponderante al quien hay que darle mayor énfasis, mayor porcentaje, ¿no? Por ejemplo, si dentro de tus funciones como supervisor de logística es encargatura de los indicadores de ventas que existen en la empresa y compras, ventas y compras de la organización, entonces, ¿qué es lo que vas a hacer ahí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un reporte, ¿no? En Excel, en la cual me indique todos los productos que existen en la organización y los proveedores que me van a permitir comprar esa materia prima que yo necesito. ¿Cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer a través de las llamadas telefónicas, del envío de WhatsApp. Me voy a ir a los principales mercados donde yo compro los productos. ¿Para qué lo hago? Para que la empresa o para que los departamentos tengan todos los equipos que necesitan para realizar sus labores. ¿Qué porcentaje le voy a dar? Un 65%. ¿Por qué? Porque esta sería mi principal labor. Porque yo como jefe o supervisor de logística, si veo que un área no tiene, digamos, no tiene impresora, no tiene equipos de cómputo, entonces esto sería muy complicado para que la persona pueda, en este caso, o los operarios puedan ejercer su labor. Entonces, para mí es una función importante, ¿no? Como segunda función, yo puedo colocar que las personas que tengo a cargo, ¿no? Que los analistas de logística puedan cumplir con cada una de sus funciones en el tiempo indicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? En este punto, yo voy a tener que pedirles a ellos un reporte de manera interdiaria para ver sus avances de acuerdo a lo ya indicado en el mes, ¿no? ¿Cómo lo hago? Lo puedo hacer a través de llamadas, a través de reuniones virtuales o a través de correos que me envíen sus reportes, ¿no? ¿Para qué lo hago? Para que ellos
para que ellos puedan hacer su labor de manera más eficiente y para que de todas formas también la gestión del área no se quiebre, no se rompa en el camino. ¿Qué porcentaje le voy a dar? Un 35%, ¿no? ¿Por qué? Porque esto es importante. Si cada uno de los asistentes de logística no cumplen con su labor, ¿no? Digamos de que uno de los asistentes de logística está encargado de encargarse de ver las compras del año 2024 para que cada uno de los departamentos de la municipalidad de Apurímac no les falte el tema del acto, no les falte el tema de banners, no les falte el tema de publicidad, y esa persona no lo hace, ¿no? Pasa el año, llegamos al mes de enero, se cumple un nuevo periodo y las personas no tienen esos equipos y por ese motivo van a retrasar su trabajo. Entonces yo dejo de ser eficiente porque no seguí vigilando el trabajo de mis trabajadores, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, de ahí radica porque yo tengo que darle mayor porcentaje a una y a otra actividad. Entonces, eso es, jóvenes, hacer un diseño de puesto, ¿no? Indicar de manera funcional cuáles son cada una de las actividades. El descriptor del puesto es muy parecido, Rubén, al manual de organización y funciones, ¿no? La diferencia que en el descriptor del puesto es algo un poco más abreviado, o sea, es un poquito más específico. ¿Por qué? Porque así como yo te había mencionado, aquí solamente vamos a colocar las principales responsabilidades y lo vamos a hacer solamente a través de líneas. O sea, por ejemplo, aquí de manera corta yo voy a decir qué se hace en cada función, cómo se hace, para qué se hace. En cambio, en un manual yo voy a indicar todas las funciones que realizan, sean las principales o sean las secundarias. Yo voy a indicar también adicional a ello qué áreas yo me voy a relacionar, pero ahí yo en el manual describo de manera más exacta cada una de las actividades. O sea, yo no lo hago aquí solamente abreviado como un descriptor de puestos. Esa sería la única diferencia, pero como te mencionó Rubén, es muy parecido. Ahora aquí en la relación del puesto, yo indico qué relación hay con otras áreas. Por ejemplo, logística va a tener relación con todas las áreas. ¿Por qué? Porque se va a tener que comunicar con el área de contabilidad, con el área de presupuestos, con el área de administración para ver cada uno qué es lo que necesita para el próximo año, por ejemplo, ¿no? Y de cada departamento va a necesitar que comunicarse con los proveedores, ¿no? Entonces, eso van a ser la relación del puesto con otras áreas. Luego tenemos las habilidades y actitudes. Dependiendo del descriptor del puesto, yo voy a ver qué habilidades tiene. Si es un supervisor, tiene que tener capacidad analítica, ¿no? Para poder resolver problemas. Tiene que tener capacidad de trabajar bajo presión, ¿no? Capacidad de liderazgo, ¿no? Tener la capacidad de motivar al personal. Entonces va a tener varias habilidades y actitudes por las que cumplir. Entonces, eso es el perfil o descriptor del puesto. Es necesario tenerlo de la mejor manera y hacerlo así por fichas, ¿no? Porque ya después se hace más fácil hacer un manual. Entonces, de esa forma se puede hacer el diseño de puestos. Cuando hablamos del descriptor, es el llenado de la ficha con las funciones principales de cada uno de los cargos. La administración de puestos ya vendría a ser la descripción. Ahí sí yo lo relaciono mucho más con el manual, porque aquí nada más yo menciono las funciones y digo algo básico, pero en la administración de puestos yo ya describo, ¿no? Describo cada una de las funciones principales y las secundarias, defino cada una de ellas y delimito claramente cuál va a ser la responsabilidad del colaborador, ¿no? Ya es como un manual porque ya es más extenso, ¿no? Son un montón de hojas, no es una, no es dos, sino ya son varias hojas. Entonces ahí es muy diferente.
Ese es el punto número 4, esa es la diferencia. El diseño de puestos es mencionar de manera general, ¿no? El tema de las actividades del puesto, de las funciones principales, y la administración del puesto es la descripción de funciones de la empresa, pero ya de manera más específica, donde se menciona claramente las competencias y responsabilidades del colaborador. Luego tenemos el punto número 5, que es la selección, ¿no? ¿Qué es la selección? Permite elegir al colaborador ideal entre todos los postulantes, ¿no? Dentro del proceso de la carrera pública, aquí ya nosotros podemos ver que después de que pasaron entrevistas, de que pasaron una serie de exámenes, escogemos a una persona que es la ideal para poder asumir sus funciones, ¿no? Dice, profesora, ¿por qué para un mismo cargo en diferentes entidades públicas hay diferentes perfiles? Algunos piden más requisitos que otras. Lo que pasa que en cada institución, el área de recursos humanos, en lo que respecta a perfiles, tiene la autonomía, ¿no? Mientras que para una municipalidad, ¿no? O un asistente contable debe tener experiencia de 1 año, presentar certificado que lo constate, tener estudios universitarios. Puede ser que para otra entidad pública, como por ejemplo una empresa de servicios de luz y de agua, solamente no sea necesario tanto el perfil de asistente contable porque sus actividades no van a ser tan rigurosos como una municipalidad y solamente pidan estudios técnicos. Entonces, dependiendo de cómo vaya a ser el sector, dependiendo qué tan complejo sean sus actividades, es por eso que ahí van a pedir más el tema de requisitos. Claro, como el tema también que algunos te piden habilitación de la colegiatura, ¿no? Mientras que en otros simplemente te pidan que cumplas con estudios técnicos concluidos. Algunos te van a pedir que tengas el grado de bachiller, algunos que tengan el grado de licenciatura. No, pero va a depender la complejidad de las actividades. Por ejemplo, las entidades que están relacionados, digamos, migraciones, ¿no? Que es una entidad en la que está bien empapado con el tema jurídico, con el tema de leyes, ¿no? Que se deben cumplir dentro de cada uno de los ciudadanos que quieren ingresar o salir del país. Ahí, por ejemplo, piden que las personas normalmente sean de la carrera de Derecho, que se encuentren habilitados en el colegio, ¿no? Que tengan el tema de maestría, ¿no? En cambio, puede ser que, digamos, en la SUNAT, digamos, para ejercer labores de analista legal o asesor legal, solamente pidan título profesional. O sea, como les digo, ya depende mucho de la entidad y de la complejidad de las actividades, ¿no? Por eso es que vamos a ver que los perfiles son muy diferentes. En el punto número 6 vamos a tener la vinculación. ¿De qué hablamos de la vinculación? Es que cuando ya un trabajador ingresa a la empresa porque ya ha sido seleccionado, nosotros tenemos que vincularlo a sus labores, ¿no? Ya para que se ponga en marcha el tema de que pueda empezar a laborar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Es que para que entre al mercado laboral a través de un empleo formal, lo hacemos a través de un contrato. Entonces, ahí ya lo estamos vinculando, ¿no? A eso nosotros le llamamos la vinculación. Luego tenemos el tema de la inducción, que es el punto 7. ¿Qué vemos en la inducción? Es un proceso por el cual el empleado va a adquirir conocimientos necesarios para manejarse dentro de la empresa, ¿no? Digamos que existe una persona con amplia experiencia laboral, ¿no? Que tenga 2, 3, 4 años, que haya trabajado en diferentes entidades públicas, en diferentes sectores, ¿no? En sector salud, ejerció la labor de contador, en el sector educativo también, pero ahora le toca, digamos, postuló una municipalidad y él tiene experiencia en SAP,
en el uso del SAT, ¿no? Pero de todas maneras, esa persona tiene que recibir una inducción. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que haya trabajado en el sector salud, ¿no? Y que haya usado el SAT, que haya tenido conocimiento de proveedores de salud, a que tenga que ver con los proveedores de la municipalidad, que tenga que ingresar esa información. Entonces, por más experiencia que pueda tener un trabajador, debe tener un programa donde se le pueda el tema de enseñar el manejo de los sistemas que existen dentro de la organización. ¿Y por qué se le llama inducción? Porque es la parte inicial, ¿no? A diferencia de la capacitación que se da a medida que tú vas laborando, que se da dentro de tu periodo de contrato, la inducción es inicial, ¿no? Cuando tú ya entres a trabajar a la empresa, ya tienes que haber recibido una inducción. Por eso es que la primera semana normalmente es una semana en la que se te enseñan las labores, los sistemas, ¿no? Y ya recién la segunda semana es cuando tú empiezas a poder ya todo lo que has aprendido, poder ya desarrollarlo en la práctica, ¿no? Rubén nos dice, en los hospitales del MINSA para un mismo cargo se puede ver que piden diferentes años de experiencia, no hay uniformidad, pese a que son hospitales del sector salud MINSA. A veces he visto yo también eso, Rubén, pero cuando, por ejemplo, piden aquellos de diferente régimen laboral, ¿no? Por ejemplo, para los del decreto ley 728, no les piden lo mismo que para los trabajadores CAS o para aquellos que funcionarios que van a tener el tema de contrato definido, indefinido, para aquellos que tienen contrato fijo, o sea, dependiendo de la naturaleza del régimen, del contrato, yo sí he podido observar lo que tú indicas, ¿no? De que no existe uniformidad. Pero como te digo, eso ya lo maneja el sector el área de recursos humanos en el periodo en el que se está desarrollando. De acuerdo a la necesidad de lo que se está buscando, ellos pueden decidir cambiar el tema de los perfiles del puesto, ¿no? Si ellos deciden que en una convocatoria sea de una forma y luego después de la otra lo pueden hacer, ¿no? Pero siempre eso va a estar regulado, ¿no? Por ejemplo, en alguna convocatoria pueden pedir estudios solo bachiller, ¿no? Para un determinado cargo y la Autoridad Nacional de Servicio Civil lo va a indicar si aprueba o no. Pero quizás para un mismo cargo luego decidan pedir título profesional, ¿no? Si es aceptable, ¿no? De acuerdo a lo que indica servir, entonces eso va, esa convocatoria va, ¿no? No es que siempre va a ser lo mismo. Luego tenemos el periodo de prueba, ¿no? ¿Qué nos dice la legislación laboral vigente? Que el periodo de prueba es de 3 meses, ¿no? Una vez superado el trabajo, el trabajador adquiere protección contra el despido arbitrario. Se ha contratado a plazo fijo, ¿no? Así se ha trabajado a tiempo parcial, igual el periodo de prueba es de 3 meses, ¿no? Si tu contrato es por 6 meses, durante los 3 primeros meses estás protegido contra el despido, ¿no? Porque la empresa tiene que darte ese tiempo para demostrar si eres capaz o no de realizar tu trabajo. Después de ese tiempo, si la empresa ya decide ya no seguir contratando, lo puede hacer. La administración de legajos, que es el punto 9, ¿de qué nos habla? De la custodia de información y documentación de cada trabajador del Estado, ¿no? El FAI de documentos. Cada trabajador cuando inicia tiene su contrato, presenta declaraciones juradas, ¿no? Que puede ser de domicilio, de la información de sus bienes, ¿no? Todo eso se va juntando en un legajo, que es una custodia de información. Pasa un tiempo, vuelve a firmar otro contrato, va al legajo, ¿no? Sale de vacaciones, también va en la custodia de información. ¿Por qué es importante tener esa información? Porque ese es como el currículo de cada trabajador dentro de la empresa pública, ¿no? Si nosotros queremos saber cuánto tiempo ha estado el trabajador ahí, claro, lo podemos saber por los contratos, ¿no? Pero qué documentos presentó, qué documentos se le pidieron en su momento, ¿no? Entonces eso lo vemos a través de la administración del legajo.
No necesariamente debe estar en tu currículum vitae, sino que yo me refería, Rubén, a que el legajo es como tu currículum dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí es toda prácticamente tu vida dentro de la organización. Tus contratos, tus declaraciones, tus permisos, si tuviste un memorando, si tus asistencias, ¿no? Tus boletos de pago, toda la información tuya lo van a tener ahí en la administración de legajos, ¿no? Entran con tu DNI al sistema, guión administración de legajos, y van a ver, ¿no? Una carpeta de tus contratos, otra carpeta de tus boletas, otra carpeta de tus declaraciones, otra carpeta de tus certificados, y así en lo sucesivo, ¿no? Y ahí se ve detalladamente toda la información de cada trabajador. Luego tenemos asistencia, ¿no? Que este vendría a ser un sistema automatizado, ¿no? Que mide la asistencia laboral y contabiliza las horas de manera exacta, ¿no? Para poder saber si un trabajador está teniendo retrasos, si está llegando a trabajar todos los días, si ha faltado en algún momento, ¿no? Entonces, para eso tenemos el control de asistencia, que son 4 marcaciones normalmente, ¿no? Tu horario de inicio, tu horario de refrigerio de inicio, tu horario de fin de refrigerio y tu horario de salida, ¿no? El control de asistencia o el sistema automatizado lo decide cada entidad, ¿no? Puede ser a través de huella, puede ser a través de firma, puede ser a través del sistema virtual del mismo portal. Esa decisión de cada organización, ¿no? Luego tenemos el tema de el desplazamiento. ¿De qué nos habla el desplazamiento? Que es el punto 11, ¿no? Es el acto administrativo mediante el cual un servidor, por disposición de la misma entidad pública, pasa a desempeñar temporalmente funciones en otro puesto, ¿no? En otro cargo, ¿no? Digamos, de ahí comienza el tema de la rotación. Puede ser desplazado dentro de su mismo ámbito laboral, como también puede ser desplazado a otro, a otra, a otro lugar, o sea, no dentro de su misma ciudad, sino afuera de otra ciudad que también tenga eh, empresas anexas, ¿no? Entonces, el desplazamiento de esa decisión de la misma entidad también y va firmado en contrato. Puede ser de que, digamos que tú estás en las aduanas, te toque trabajar en Trujillo, pero luego te desplacen a Arequipa, ¿no? Entonces ya es algo que en su momento se ha informado. De eso se trata el desplazamiento. El legajo dice Carmen, constancia de estudios, certificados. No, o sea, constancia de estudios, certificados no, porque eso ya está en tu currículum. No, yo me refiero a todo cuando ya tú estás adentro, todo lo que tú vas acumulando como documentos, ¿no? Claro, lo que dice Bertaluz, ¿no? Está datos personales, perfeccionamiento. Es automático, yo trabajé docentes en UGEL, destaques, claro. Se puede llegar después del horario de ingreso y laborar normalmente. Lo puedes hacer, pero esto ya, de acuerdo a política, te lo van a descontar, ¿no? Te lo van a descontar en tu remuneración y hay políticas que te dicen de que si tú llegas después de tu hora de ingreso, se te va a contar como un día no laborado, ¿no? O también lo van a considerar como parte del memorando, ¿no? Se hace dentro de la misma entidad, Rubén, pero puede ser en otras ciudades. No necesariamente el desplazamiento tiene que ser ahí mismo, dentro de los mismos departamentos de tu ciudad, ¿no? Puede ser de diferentes departamentos. Claro, Mercedes, capacitaciones sí van en legajos. Luego tenemos el punto número 12. En el punto número 12 hablamos de los procedimientos disciplinarios, ¿no? En este punto número 12 vemos el conjunto de acciones orientadas a investigar algunos casos o sanciones
por determinados comportamientos, conductas del trabajador que conllevan al incumplimiento de sus deberes, ¿no? Como por ejemplo, lo que mencionaba Rubén, vemos un trabajador que si bien es cierto sabe que le pueden descontar en su trabajo, pero él normalmente falta, ¿no? Porque dice, bueno, ya que me lo descuenten, ¿no? Me descuenten esa tardanza o algo. Pero como no hay ningún procedimiento, entonces él sigue faltando, ¿no? Pero cuando se agrega ese procedimiento disciplinario, quizás que por 3 faltas un memorando, entonces ya se convierte en una política, ¿no? Que digamos dentro del procedimiento disciplinario se considere como falta grave el tema de la utilización de información a otras entidades, ¿no? Como el tema de conflicto de intereses o filtro de información, ¿no? Eso también forma parte del proceso disciplinario, porque en esa parte ya se está violando el derecho de la información que se tiene en las organizaciones, ¿no? El de la reserva de información. Todo eso que genere al final un problema, ya sea para la misma entidad o para los mismos trabajadores, eso lleva a una falta, al tema de la violación de datos, ¿no? Conductas no adecuadas, ¿no? El abuso o el ejercicio de derechos y funciones, ¿no? Porque a veces también, por ejemplo, ¿cuántos casos no hemos visto que por la posición se quiere menospreciar a los demás, ¿no? O, por ejemplo, digamos, un alcalde que quiere abusar, digamos, de su posición para pedir favores, ¿no? A la secretaria o a alguien. Entonces, eso también, si es investigado, forma parte de un proceso disciplinario. Claro, Rubén, en este caso sí la rotación se consideraría parte del desplazamiento, porque en la rotación no solamente se está cambiando de departamento, o sea, tú estás como asistente contable y puedes luego estar como logística, ¿no? Te están rotando de departamento, pero a la vez se puede completar con un que habla de la desvinculación. En la desvinculación vemos que es el proceso mediante el cual el vínculo entre el servidor civil y la entidad eh, se pierde, ¿no? Se rompe, ¿no? Así como se vincula a través de un contrato, se desvincula a través de una liquidación, ¿no? Porque es un acto administrativo donde se fundamenta porque se pone término al contrato, ¿no? Y debe ser notificado en su momento al servidor o funcionario público. Claro, es lo que dice Joner, él hablaba con respecto al procedimiento disciplinario. Entonces, la desvinculación es lo contrario a la vinculación, ¿no? Ya se termina el tema del contrato. Sí, el tema de lo que menciona Rubén es cierto, ¿no? Yo no puedo, por ejemplo, rotar a un supervisor que sea analista o asistente. No, tiene que ser dentro de tu mismo nivel jerárquico. Te pueden rotar a otro departamento, pero con una posición similar. El tema de la evaluación de alimentación, ¿qué necesitan después de haber recibido una evaluación? ¿Para qué se cerró la alimentación? Para que ellos puedan mejorar sus actividades y minimizar sus deficiencias, ¿no? Si nosotros queremos un cuerpo de servidores eficientes, yo necesito evaluarlos para saber cuáles son sus deficiencias. Si no, yo no puedo saber qué es lo que les está faltando, qué es lo que necesitan. ¿Ya? ¿Sí se me escucha bien? Sí se me escucha bien porque dice Daisy que se me entrecorta. ¿Sí me escuchan, jóvenes? Ya, gracias, gracias Carmen Adecha. Ya, entonces seguimos. El punto número 15, hablamos el tema de administración de compensaciones, ¿no? La administración de compensaciones permite tener todo regulado de esa manera. En el tema de la contribución o la contraprestación que recibe cada empleado. ¿Por qué? Porque mientras
mejor se les remunere o se les remunere de manera adecuada, van a ser más productivos, ¿no? Van a hacer mejor sus labores y vamos a retener el talento que necesitamos para nuestra entidad, ¿no? En la administración de compensaciones no solamente vemos el tema remunerativo, sino vemos el tema de descuentos, el tema del seguro médico, el plan de pensiones, las horas extras, bueno, que en el caso del sector público no se aplica, el tema de CTS, aguinaldo, ¿no? Todo lo que al final sea para un beneficio para el trabajador. Si en este caso, Rubén, a un analista contable se le considera de igual forma, un analista contable puede ejercer su labor como analista en otro departamento. Ahora, si un analista contable dentro de su organigrama está en la misma posición que un asistente de control y seguimiento, o sea, perciben lo mismo y tienen la misma jerarquía, puede ser, pero si no, no. Simplemente hay que mantener siempre que la rotación sean las mismas jerarquías. Luego tenemos en el punto número 16 la administración de pensiones. Aquí la pensión de jubilación, ¿no? Esta pensión de jubilación va a valer el tema de invalidez, ¿no? Que tenga un trabajador, si en viuda, si también es viudo, también por orfandad, para dejar dinero a sus herederos legales, todo eso entra en la administración de pensiones, de poder brindarle a los servidores y funcionarios públicos un plan de capacitación que les permita poder competir en el mercado laboral, ¿no? Y así formarlos de mejor manera, porque como ya se había dicho antes, no podemos pedir servidores competentes si no se les evalúa y si no se les capacita, ¿no? Luego tenemos la progresión de la carrera. La progresión de la carrera es un derecho. ¿Por qué es un derecho? Porque le permite al funcionario servidor público poder ascender dentro de la empresa, tener mejores salarios, ¿no? Y todo va relacionado, ¿no? Porque yo los evalúo, sé quién es más competente que otro, y se capacita y sabemos quién tiene mejores que otros, y eso va sumando al tema de la progresión de la carrera, ¿no? Relaciones laborales, individuales y colectivas. ¿De qué hablamos en este punto? Que los funcionarios tienen derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva, ¿no? De lo que hablamos de los sindicatos. Ellos promueven o formulan soluciones específicas para evitar llegar a una huelga, ¿no? La huelga ya se llega como un punto máximo cuando la negociación entre los sindicatos y las empresas no hubo un acuerdo, ¿no? Para mejorar el salario, mejorar las políticas, pero el tema de las relaciones laborales individuales y colectivas es un derecho dentro de las empresas públicas. Luego tenemos seguridad y salud en el trabajo. ¿De qué nos habla este punto? De que en el Perú existe una ley, que es la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, cuyo principal objetivo es promover una cultura preventiva, ¿no? ¿En qué sentido se promueve una cultura preventiva? En el que cada persona sepa cómo mantenerse saludable, ¿no? Cuáles son las medidas de salud dentro de la organización que les va a permitir establecer mejor su ritmo laboral, ¿no? Poder también tener un poco de conocimiento en ese aspecto, ¿no? En el sentido de que si necesitan ellos, por ejemplo, de primeros auxilios, deben conocer para que compañeros puedan ayudar, ¿no? En el caso de que alguien se corte, tenga un pequeño accidente,
qué es lo que debemos hacer en ese momento, ¿no? Entonces, por eso se promueve una política de seguridad y salud en el trabajo. Luego tenemos bienestar social. El bienestar social tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los servidores públicos y de su familia. ¿De qué manera podemos mejorarlos? A través de fomentar una cultura que permita tener momentos deportivos, recreativos, ¿no? Que puedas hacer una semana artística, ¿no? Digamos por el aniversario de la institución, una tarde cultural, actividades de integración. De esa manera se busca el bienestar social. Así como el bienestar saludable, o sea, la parte física, también se tiene que ver la parte emocional. No solamente es que el área de recursos humanos se proyecte a mejorar el tema de la utilización de los recursos, de cumplir con los objetivos de la empresa y no pensar en el tema de sus trabajadores. Entonces, por eso se da el tema del bienestar social. Eh, ¿Qué dice Rubén? Profesora, si soy personal técnico administrativo nivel 2, pero soy profesional universitario, ¿puedo ascender directamente al nivel profesional? Claro, en este caso sí, Rubén, porque como dices tú, puedes haber entrado como personal técnico administrativo, pero luego se abre la posición, ¿no? Para que seas un analista administrativo, un supervisor administrativo, pero no es que vas a entrar directamente, o sea, no. Cuando hablo de ascenso es de que vas a seguir una progresión de la carrera, o sea, van a ver en esa posición si cumpliste con los estándares de evaluación, si cumpliste con la capacitación, si tienes los conocimientos y si tienes los estudios, ¿no? Si tienes los estudios, bien, ya vas cumpliendo un porcentaje de lo que te pide, pero también tienes que demostrar que eres eficiente para el cargo. ¿Y cómo lo demuestras? En la evaluación del desempeño. Si te capacitan en los sistemas de la empresa para poder desarrollar esas actividades y demuestras que eres capaz, también lo puedes hacer, ¿no? Nadesa dice, tengo que ser universitaria para optar a un trabajo de recursos humanos o administración, pero sí tengo conocimiento de la rama. En este caso, si tú vas a ser jefe de recursos humanos, quisieras ejercer como jefe o en este caso sí te van a pedir estudios universitarios, ¿no? Ahora, si tú quieres trabajar como auxiliar de recursos, ahí sí te piden el tema no de universidad, pero sí quizás el tema técnico o el tema de cursos y especializaciones, ¿no? En este caso, Rubén, sí, porque dentro del área del sector público, estas que se ven como muchas funciones, en realidad todas se interrelacionan y al final se hacen una sola. ¿No? Y no puedes dejar de hacer una que otra función porque todas son necesarias, ¿no? El diseño de puestos tienes que hacerla, el planificar, seleccionar, vincular, o sea, todas se tienen que realizar. En el punto 19 vemos el tema de las relaciones laborales y bueno, ya lo vimos, las relaciones individuales y colectivas, que hablábamos del sindicato. En el punto 20 hablamos de bienestar social. Bueno, yo lo que he podido ver en las entidades públicas, que sí lo siguen haciendo porque a veces para las actividades especiales, ¿no? Como por ejemplo Día de la Madre, por Navidad o por otros tipos de actividades se reúnen entre familias, entonces eso ya estamos hablando de bienestar social. En el punto número 22 hablamos del clima y cultura organizacional, que es en este punto, pues ya hemos visto, ¿no? La cultura es el conjunto de habilidades, costumbres, conocimientos propios de la entidad, ¿no? Y el clima es el lugar donde se relacionan los trabajadores. Entonces, ¿qué permite un adecuado clima y cultura organizacional? Entender cómo funcionan las cosas al interior de las entidades públicas. ¿Por qué? Porque ilustra la naturaleza del lugar, la cultura de cada uno de los trabajadores, ¿no? La participación que pueden tener ellos,
el sentido de equipo, la delegación de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es importante mantener un adecuado clima y cultura. Y por punto número 23 tenemos la comunicación interna. La comunicación interna aplica que dentro de la organización el Departamento de Recursos Humanos pueda informarle a sus empleados, a sus colaboradores, los cambios que puedan ver en la organización, ¿no? En el caso de si hay políticas diferentes, el tema de algunos cambios en los perfiles, manuales o algo, se pueda dar la información de primera mano, porque de esa forma tú integras, ¿no? Y permites tener un sentido de permanencia entre tu trabajador y el departamento. Por eso es importante la adecuada comunicación interna. Luego tenemos la integración del sistema de gestión de recursos humanos. En el tema de la integración de recursos humanos, tenemos que está integrado por 3 entidades: la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el Tribunal del Servicio Civil y la Oficina de Recursos Humanos bajo el ámbito Servir, ¿no? De esta forma, en las entidades públicas, cada una de estas tiene una función principal. La Autoridad Nacional del Servicio Civil es una, ¿no? Que es la entidad máxima, ¿no? Que planifica y formula políticas nacionales que están en base a la materia de recursos humanos, ¿no? Cuando iniciaba el tema de la sesión número 2, les indicaba que Servir es la entidad que se encarga de ver que todas las actividades que se dan en la Oficina de Recursos Humanos se den de la mejor manera, ¿no? De poder ellos fiscalizar su trabajo, supervisarlos, para que ellos ejerzan bien su labor. Es autónoma, ¿no? Emite opinión técnica en materia de su competencia, ¿no? Digamos, en algún concurso público, si quieren saber si están bien las políticas, si están bien establecidos los perfiles, si las cosas se han dado de buena forma, entonces ellos pueden emitir opinión técnica, ¿no? Antes de que salga o se lance esa convocatoria pública. También desarrolla y gestiona políticas, ¿no? De formación. Cuando hablamos de temas de capacitación, ellos se encargan de gestionar las políticas para que los trabajadores de cada sector reciban un buen programa de capacitación. También tenemos evaluar resultados, ¿no? Porque ellos, como Autoridad Nacional de Servicio Civil, le dicen a las oficinas de recursos humanos, ya, pueden establecer determinado plan de capacitación. Veamos que ese plan de capacitación, cómo se está dando. Si se está dando de mejor forma o podemos cambiar a uno mejor. Entonces, ellos gestionan esas políticas y luego evalúan sus resultados. Entonces, esa es la autoridad máxima que integra el sistema de gestión de recursos humanos. Luego tenemos el Tribunal de Servicio Civil. ¿Qué es lo que hace el Servicio Civil? Acceso al servicio, ¿ya? El tribunal forma parte de la autoridad, o sea, es como una entidad conexa a la autoridad. ¿Por qué? Porque dentro de la autoridad se encuentra el tribunal. Por eso es que dice que tiene acceso al servicio civil, porque toda la información que el tribunal maneja también la conoce y la sabe la autoridad nacional. Si necesitan ver algún cambio de políticas establecidas por el área de recursos humanos, el tribunal entra a la autoridad nacional y lo visualiza, ¿no? Por eso dice que tiene acceso al servicio civil. Tiene también, se encarga de la evaluación y progresión de la carrera, ¿no? Por ejemplo, cuando ven que hay un grupo de servidores competentes que pueden realizar funciones, ascender a otra posición, es el tribunal el que se encarga a través de los hechos que tienen, ¿no? El tema de evaluaciones, el tema de capacitaciones, conocimientos y características de cada uno de los trabajadores, ellos lo revisan, lo evalúan, ¿no?
toman un veredicto y después de eso indican si se puede, se puede dar el tema de el ascenso al trabajador, ¿no? Y por último también ve el tema de régimen disciplinario. El caso de que, por ejemplo, se ha establecido memorando, se ha establecido despidos por faltas graves, ha habido un tema de coacción, ¿no? En el caso de que se le ha solicitado a un trabajador dinero o que ha habido el tema de que para ganar una posición has tenido que hacer algo fraudulento o algo, y eso ha llegado a oídos de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, quien ejerce el tema de ser como la parte que se encarga de ver el tema de las decisiones que se puedan dar, si fueron muy estrictas o no, ¿no? El de decidir por un juicio es la Autoridad Nacional, el Tribunal de Servicio Civil, ¿no? Es como, por ejemplo, cuando se termina la relación laboral y un trabajador no terminó en buenos términos, considera que el despido no fue justo, no se le pagó lo adecuado. ¿Quién revisa el tema de tu liquidación? ¿Quién revisa el tema del concepto de despido? Lo realiza el Tribunal de Servicio Civil. Porque en este caso, Rubén, el régimen de la Autoridad Nacional de Servicio Civil rige a todas las entidades, ¿ya? O sea, pero en el ámbito de su competencia. O sea, ellos van a ver el tema de cómo funciona o no las oficinas de recursos humanos, ¿ya? Pero es muy aparte decir de que todas las entidades van a tener el régimen servir. Porque cuando entremos a ver los regímenes, vamos a ver que hay un régimen que se llama régimen servir, que no tienen todas las entidades porque va a depender de qué tipo de entidades son, ¿no? Cuando ya, como les digo, lo veamos, lo estudiemos, ahí van a saber qué entidades están ahí. Pero eso es muy aparte, o sea, muy aparte ese régimen, muy aparte es el tema de la competencia y gestión que tiene la autoridad nacional. Por último, tenemos la Oficina de Recursos Humanos. ¿Qué es lo que hace o qué funciones tiene la oficina? Implementa las disposiciones establecidas por servir, ¿no? Que es lo que les mencionaba. Si hay algún cambio en alguna política, en algún reglamento, en el tema de evaluación a los trabajadores, en el tema de vinculación, entonces ellos, las oficinas de recursos humanos, lo van a ejecutar de acuerdo a los lineamientos de la autoridad nacional. Luego también formula lineamientos y políticas para el desarrollo de plan de gestión, ¿no? En este caso, para poder llevar a cabo unas actividades hay que planificarlas, ¿no? Es una de las actividades que realiza la oficina y que ya lo habíamos visto, ¿no? Que entonces para eso hay que ver qué políticas vamos a seguir de acuerdo ya a lo establecido por la autoridad nacional. Gestiona los perfiles del puesto, ¿no? Que ya lo habíamos visto, el tema del descriptor de puestos, qué es lo que hace cada organización, cómo lo hace y por qué lo hace. Son las preguntas que normalmente utiliza la Oficina de Recursos Humanos para gestionar los perfiles del puesto. Y bueno, las otras funciones que ya lo habíamos visto, ¿no? Las 23 funciones que se mencionaban en la anterior diapositiva. Entonces, de esta forma es como está integrado el sistema de gestión de recursos humanos. Luego tenemos los conceptos remunerativos del régimen laboral público, ¿no? ¿Qué conceptos remunerativos se manejan? Haber básico, remuneración reunificada, principal, total permanente y remuneración total. Estos son los conceptos que normalmente en una boleta de pago de una entidad pública se ven. No siempre van a estar todos, ¿no? Porque va a depender del qué régimen estés, bajo qué decreto ley, ¿no? Bajo qué modificación de tu contrato, ¿no? Porque algunos van a estar, por ejemplo, ya son servidores ya con contrato indefinido,
¿no? Mientras que algunos son contratados nada más, pero estos son los conceptos usados, ¿no? Por ejemplo, el haber básico o remuneración básica. ¿Qué es el haber básico? Es la retribución que se otorga al trabajador designado o nombrado. O sea, si tú eres contratado, ya eres nombrado, vas a tener un haber básico que corresponde a tu pago, ¿no? Al monto que te indicaron por concepto, por contrato, ¿no? De acuerdo a eso, te indicaron que te pagarían por asistente de sistemas 1.800 soles, ¿no? Entonces, ese va a ser tu haber básico, ¿no? Entonces, eso es lo que va en la primera parte. Ya los descuentos que vengan después, ya ese es tu haber neto, pero el haber básico es lo que se paga inicialmente. Ya, luego tenemos la remuneración reunificada, ¿ya? En el caso de la remuneración reunificada, a ver, un momento que parece que se está yendo la señal. Ya, a ver, ahí creo que ya se, sí, porque estaba viendo que me salía en mi computadora que no tenía señal. Ya, regresando, estábamos viendo el tema de la remuneración reunificada. Es aquel que resulta de integrar en un solo concepto las remuneraciones complementarias del trabajador. No, a veces hay conceptos adicionales que se les paga, por ejemplo, por una modificación de ley. A ciertos trabajadores se les paga 150, 200, o tienen por concepto de movilidad un, un adicional, ¿no? Entonces, todos los conceptos adicionales que tenga el trabajador que sean complementarias a su haber básico es la remuneración reunificada, ¿ya? El caso, Rubén, del MOOC, del BEL, del CAFAI, no son exactamente conceptos remunerativos. ¿Por qué? Porque esos están dentro de los conceptos remunerativos. O sea, me refiero que, por ejemplo, ese beneficio extraordinario, el MOOC, estarían dentro de la remuneración reunificada, ¿no? Pero no es un concepto remunerativo como tal. A ver, Daisy me dice que se escucha entrecortado. ¿Me podrían confirmar los demás si se escucha bien? ¿Se escucha bien, jóvenes? Hola, hola, hola. Ya, gracias. Sí, debe ser Daisy tu computadora. Ya. Luego tenemos la remuneración principal. Ya. Ah, algunos sí escuchan entrecortado. Bueno, quizás, no sé si será mi celular, mi internet o el de ustedes, porque algunos compañeros dicen que sí escucha bien. Ya, bueno, continuamos. La remuneración principal es la que está compuesta por la remuneración básica y la remuneración reunificada. O sea, por ejemplo, si de haber básico tienes 1.800 y de remuneración reunificada 200, la sumatoria de los dos forman parte de la remuneración principal, ¿no? Eso nada más, compuesta por ambas, la sumatoria de las dos. La remuneración total permanente es la contraprestación mensual que es percibido por aquellos trabajadores nombrados. O sea, por ejemplo, aquí hay dos cosas. El haber básico y la remuneración reunificada forman parte de la remuneración principal, ¿no? Que al final se convertiría en una remuneración total, ¿no? Que en este caso la remuneración total es cuando ya te hayan descontado todos todos los descuentos de ley, ¿no? Por ejemplo, el tema de tu AFP o NP, o en el caso también de otros descuentos que tengas por judiciales, ¿no? Digamos, por alimentos. Cuando ya sucede eso,
ahí va a haber una remuneración total permanente. ¿Cuándo se llama permanente? Cuando se aplica para los trabajadores nombrados, ¿ya? Por eso se le llama remuneración total permanente. Y la remuneración total es lo mismo que la remuneración total permanente, pero con la diferencia que esta se aplica para los trabajadores contratados, ¿no? Esa es la única diferencia entre remuneración total permanente y remuneración total. ¿Ya? En el caso para calcular la remuneración de los beneficios laborales, es con el haber básico, mejor dicho, con la remuneración principal. Ya con esa se calculan los beneficios laborales, porque al final te hacen una sumatoria de cuánto es lo que ganas en el mes, que es la sumatoria de los dos, y se te calculan los beneficios laborales. ¿Ya? Luego tenemos los retos del sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? ¿En qué consisten los retos? En las cosas que hay por mejorar, en los cambios que existen dentro de las organizaciones, ¿no? Y que todavía como área de departamento o como área o departamento, recursos humanos tiene que mejorar sus políticas, ¿no? ¿Qué retos tenemos? Generar el cambio de enfoque o cultura de la gestión de recursos humanos en el Estado. ¿Por qué se pide mejorar el enfoque? Porque a veces el Estado tiene un trabajo muy burocrático en la que solamente se piensa por la misma institución y no por los empleados que forman parte de ella, ¿no? Entonces, los programas de capacitaciones se pierden, ¿no? En tema de la evaluación de desempeño no se da de buena forma y eso hace que la cultura dentro de la empresa no sea la más adecuada. Por eso es que se trata de generar el cambio de enfoque o cultura de la gestión de recursos humanos. Luego tenemos impulsar dentro de sus entidades una cultura de orientación al ciudadano. Eso es lo que normalmente le falta mucho a las entidades públicas. ¿Por qué? Porque a veces vemos, ¿no? Que a las mismas personas, ¿no? Que están dentro de las organizaciones, no se les, no se les atiende bien, no se les da la información adecuada, los procesos son muy lentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, en las entidades privadas no se ve de igual forma, ¿no? Cosas que siempre dicen, mejor es ir a una entidad pública, ¿no? Porque ahí la atención es más rápida, es mejor, ¿no? Como por ejemplo en el sector salud, ir a veces al Estado es a veces complicarse mucho, ¿no? La atención como se ve ahí no es muy buena. A veces los médicos tampoco, como son del Estado, no están orientados al ciudadano, ¿no? Por más que parte del tributo va directamente a ese sector, no lo ven así. Y la atención no es adecuada. Entonces, uno de los retos es mejorar la cultura y la orientación al ciudadano. Otro reto es convertirse en socios estratégicos dentro de las entidades para el logro de los objetivos institucionales. Cuando hablamos de socios estratégicos, es de que entidades que pueden ser del mismo rubro o que estén relacionadas, ¿no? Por el tema de la labor que realizan, se puedan convertir en socios, ¿no? En que puedan ellos aventurarse a trabajar juntos, pero para el bien de la ciudadanía, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si para sacar el tema de la licencia de funcionamiento, hay que ir, digamos, a hacer el pago al Banco de la Nación, regresar a la municipalidad. Entonces, ¿por qué no trabajar conjuntamente con ambas entidades para que se brinde un servicio personalizado a aquellas personas que quieran sacar su licencia, ¿no? Y lo puedan hacer más rápido que ir al banco y hacer una cola para un servicio que no es el mismo, ¿no? Entonces, de eso se trata, convertir en socios estratégicos, en llevarse bien con las entidades que necesitan mejorar el tema de sus atenciones, porque todo parte también de adentro. Cuando de adentro vemos deficiencias entre algunas o en algunos otros aspectos, ¿no? Cuando vemos de que
de que no hay una buena comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces en las mismas municipalidades, dentro de sus mismas áreas, digamos, necesitas sacar una licencia y tienes que ir a hablar con el ingeniero civil. Pero ese ingeniero civil es como si fuera un trabajador muy aparte, porque cuando deseas hablar con él, o no está, o no te atiende, no te contesta, o por ejemplo, quieres tramitar una tarjeta de circulación. Pero dentro de las mismas entidades, como no lo ven un trámite que lo hacen todas las personas, no, a veces no te dan la información, ¿no? Te dicen que no saben dónde está esa área, no te brindan lo que tú necesitas para poder resolver el tema de sacar tu tarjeta, por ejemplo, ¿no? O digamos, necesitas pagar un impuesto en alguna municipalidad, ¿no? Y a veces llamas, digamos, llamas a la municipalidad y la municipalidad ni siquiera sabe con qué persona te puedes comunicar del área, ¿no? Porque dentro de ellos mismos no se comunican. Y si, por ejemplo, tú no estás en una zona lejana, tendrías que ir a veces a la misma entidad, acercarte personalmente a recibir esa información que te la han podido haber dado por teléfono. ¿Por qué? Porque ahí mismo se ve que no existe, ¿no? El tema de asociarse estratégicamente para el logro de los objetivos institucionales. Porque, ¿cuáles son los objetivos? Ya hemos visto, ¿no? Mejorar el tema de los recursos, la optimización, el tema de que puedan los trabajadores cumplir con sus objetivos personales y que también hay un buen servicio, ¿no? Porque todas las empresas o la mayoría de empresas del Estado son de servicios, ¿no? Al ciudadano en general, ¿no? Están para servir a toda la población en general. ¿No? Tenemos el CIS, ¿no? Tenemos los colegios nacionales, tenemos empresas del Estado. Entonces, ¿ellos para qué son? Orientados para todas aquellas personas que no pueden recibir un servicio en las entidades privadas, pero no por no tener los medios ni los recursos significa que la atención no va a ser buena, ¿no? Entonces, es uno de los retos que siempre va a perseguir el área de recursos humanos porque de ellos depende mucho trabajar con personas que realmente quieran un cambio dentro de la organización, ¿no? Otro reto es planificar estratégicamente y de forma integrada y articulada las funciones de recursos humanos con las funciones de las demás áreas. Así como yo les decía de que dentro del mismo departamento, de la misma empresa se deben conocer los miembros, en cada una de las áreas, también recursos humanos debe mejorar el tema de la comunicación con las áreas, ¿no? Dar el ejemplo. No, no puede haber una área de que no tenga una buena comunicación con otra área, en el sentido de que el área de contabilidad tiene que conocer quién está a cargo de la gestión de recursos humanos. Recursos humanos, como parte de la labor que realiza, debe saber con cuántos trabajadores tiene, con quién debe conversar cuando tiene alguna problemática. Entonces, todas las demás áreas deben ser conocidas y articuladas con el área de recursos humanos. Por quinto reto tenemos fortalecer las capacidades técnicas con miras a desarrollar y aplicar herramientas metodológicas que cada subsistema de recursos humanos plantea. Cuando hablamos de capacidades técnicas es mejorar el tema de, de cómo está preparado el profesional para poder ejercer sus labores, ¿no? Aquí hablamos del destacamiento que puede tener cada uno de ellos en el uso de los sistemas, en el uso de las políticas, en la atención del servicio que dan. Mejor dicho, es retener al talento más eficiente para que se puedan cumplir todas las funciones que establece el área, ¿no? Porque algunos van a tener ciertas funciones que son más complejas que otras y eso no significa que por eso no van a estar capacitados o no a resolver otros conflictos que se puedan
dar en el momento, ¿no? Entonces, esos son los retos que se plantea como área. No escucha muy bien, igual ya mencionó la señorita Roxana que la clase está siendo grabada. Igual ya estamos ya culminando, ¿no? Preguntas frecuentes que se hacen las personas cuando quieren saber sobre recursos humanos en el sector público, ¿no? Muchos se preguntan, ¿qué institución se encarga del sistema de gestión de recursos humanos? Ya sabemos que es la Autoridad Nacional de Servicio Civil. ¿Cuáles son los procesos de recursos humanos en el sector público? El proceso es, hablamos de los 23 funciones, ¿no? Pero se centra en la planificación, reclutamiento, selección, contratación, gestión de rendimiento y evaluación de resultados. No, ese es prácticamente el resumen de lo que hace el área. ¿Qué leyes existen para los recursos humanos en el sector público? Hay muchas leyes que ustedes pueden también leerlas en casa, ¿no? Para que más o menos se empapen sobre cada una de ellas. Tenemos la ley 27658, que habla sobre la ley del marco de modernización de la gestión del Estado, ¿no? Esa es una ley bien interesante que habla sobre los cambios que han habido en correspondientes al ámbito de recursos humanos. 27815, que es la ley del marco del empleo público. En general, y el decreto ley 1023 que crea la Autoridad Nacional de Servicios Servir, y la ley 357 que es la ley ya directamente del régimen de servicio civil. ¿Ya? Entonces, eso es lo que hemos podido ver del sistema de administración de recursos humanos el día de hoy, ¿no? Un gusto nuevamente compartir con ustedes esta clase, ¿no? Que ha estado muy ameno y que me ha gustado porque ha sido bastante la participación de parte de ustedes, ¿no? De esta manera estamos culminando la clase. Dios mediante nos estamos viendo en la siguiente sesión, la próxima semana. Que pasen una bonita Navidad junto a sus familiares, ¿no? Y ya nos estamos encontrando la próxima semana. Que tengan buenas noches todos. Muchas gracias, profesora María José Ramos, por la clase impartida el día de hoy. También mencionarle, ¿no?, que pase una bonita Navidad y un próspero año nuevo. Estimados participantes, voy a compartir mi pantalla, por favor. Todavía no se retiren. Se puede observar, ¿no? Agradecerle a la docente María José Ramos, ¿no?, por la clase impartida del día de hoy. También, asimismo, si tienen alguna duda o consulta, estimados participantes, me pueden escribir al número 923-736-286. También recuerden, estimados participantes, que la clase está siendo grabada para que lo puedan visualizar y se les estará enviando al grupo de WhatsApp. También recordarles, estimados participantes, que ya se van a iniciar en el año 2024 nuestros cursos de ofimática, idiomas, salud, diseño, educación, gestión administrativa. Toda esta información, estimados participantes, la pueden encontrar en nuestra página de Facebook como El Tecnológico. O se pueden comunicar con nosotros al número 953-772-1213. Sin más nada que decirles, estimados participantes, muchas gracias, que pasen una bonita Navidad y un próspero año nuevo. Nos estaremos viendo en la sesión número 3. Buenas noches con todos.